Y es jueves y eso significa que tenemos la suerte de poder viajar hasta Berlín al encuentro de Juliana González, nuestra colega de la DW, que tiene la gentileza, como siempre, de darnos un pantallazo de lo más importante de lo que está pasando en Europa. Juliana, ¿cómo andás? Hola Darío, qué gusto saludarte. Lo mismo digo, Juliana, bueno, estamos un poco todavía asimilando lo que fue el impacto de esta tremenda operación policial continental contra la 'Ndrangheta, contra la mafia italiana, la operación Eureka. A ver, contanos un poco de qué se trató. Bueno, podemos hablar incluso que es intercontinental, pero eso sí, como bien lo mencionas, con un foco y un eje aquí en Europa, Darío, porque fueron 8 países, entre ellos Alemania, pero también, por supuesto, Italia. Y en el otro lado del Atlántico, pues tenemos a Panamá y a Brasil, y se trata de la operación, según los agentes de los carabineros italianos, más grande que se ha dado contra esta organización. Es una organización que sin lugar a dudas juega un papel relevante entre las organizaciones del crimen organizado, y particularmente en el caso de Europa se le considera que es una de las principales proveedoras o traficantes de cocaína que importa desde Sudamérica, pero como todos los negocios, este también es de doble vía, y esta misma organización exporta a ciertos países de Sudamérica con los que tiene vínculos, como por ejemplo el Clan del Golfo, una organización delincuencial en Colombia, o el Comando de Brasil, o las mafias albanesas en Ecuador. Les provee armas provenientes de Pakistán, Darío. Claro, está muy bien lo que vos marcás. En realidad es intercontinental y no solo por las detenciones que se realizaron en nuestra región, sino porque evidentemente la cocaína que distribuye por Europa la 'Ndrangheta la compra a grupos del crimen organizado que tienen sede en Sudamérica, y que uno podría decir que también sacan buena parte de su dinero de los Estados Unidos, con lo cual vemos cómo es una red que te terminás dando cuenta que llega a todos los rincones del planeta. ¿Qué detalles o qué es lo que se fue conociendo respecto de cómo se hizo esta investigación? Porque es una investigación que llevó varios años. Esto sin duda llevó varios años, fue coordinada por la Europol, pero que tenía aquí, digamos, la voz cantante era precisamente Italia, las autoridades italianas, que fueron las que dieron esa orden para que el miércoles se diera, o en la madrugada del miércoles se diera esa operación de manera conjunta. Se detuvieron más o menos a 132 personas, un tercio de ellas solamente aquí en Alemania. Y es que aquí viene, digamos, otra de esas facetas de ese negocio o de esa organización criminal, y es que, Darío, se habla de que esta organización ha escogido a Alemania por las últimas 20 años, en realidad esto no es nuevo, para lavar el dinero. Alemania se muestra, digamos, como un país que para ellos ofrece cierta tranquilidad, lo cual parece curioso en un país tan lleno de leyes y todo, pero aquí es donde logran, digamos, a través de la compra de muebles, de apartamentos, de locales comerciales, pero también, y quizá aquí es el elemento más interesante, de restaurantes y de heladerías italianas, y a través de estas empresas fachadas lavan el dinero. Y es fácil hacerlo en Alemania porque son empresas donde normalmente se usa dinero en efectivo, y eso, pues digamos, el dinero en efectivo y los restaurantes italianos son dos de las grandes predilecciones de los alemanes. Claro. Ahora, es interesante porque nosotros en América Latina estamos acostumbrados a que el tema del narcotráfico aparezca de forma constante en la tapa de los medios como problema, sobre todo en la dimensión más violenta por los enfrentamientos con las autoridades entre distintas bandas. Ahora, ¿qué cobertura se le da en general al tema del narcotráfico allí? ¿Aparece como violencia, digamos, como de criminalidad? ¿De qué forma se lo trata en general el tema allá? Esa es una gran diferencia entre la cobertura y también la realidad de lo que sucede en nuestros países en América Latina con lo que sucede aquí. Aquí lo que llega es la mercancía propiamente dicha, así que lo que hemos visto aquí de los cubrimientos generales, no solamente en este caso de la 'Ndrangheta, sino de cualquier otra organización, son los decomisos, ¿no? Los decomisos, por ejemplo, en el puerto de Amberes, los decomisos en el puerto de Hamburgo. Para que te hagas una idea, solamente en el año 2021 se hablaba de que cayeron 19
9 toneladas de cocaína. Eso, digamos, es como lo que vemos en el día a día de las noticias, la caja de bananos que aparece rellena en un supermercado con drogas, ¿no? Noticias un poco más al margen. Y sobre esta organización en particular, lo que dicen las autoridades aquí es que por lo menos hay 6 células activas de este clan de San Luca, como se le llama, a esta parte de la organización que trabaja aquí en Alemania, al que las autoridades todavía mantienen en observación, pero en la medida en la que estas transacciones, por ejemplo, se hacen mucho de manera manual, local, sin intermediarios bancarios, por supuesto cuesta más, pero también es cierto que Alemania ha hecho algunos esfuerzos, como por ejemplo crear unidades especiales justamente en ese departamento, en ese estado federado de Renania del Norte, donde tiene una presencia muy fuerte esta mafia en particular, Darío. Claro, y es interesante lo que decís también de cómo estas organizaciones logran mimetizarse y camuflarse dentro de comercios que son aparentemente legítimos y que entonces pueden ser hasta, como decías vos, cadenas de heladerías. Digo, la dificultad que eso supone para las autoridades controlar esos flujos de dinero. Digo, ¿está en discusión, por ejemplo, reformas regulatorias para tratar de dificultarles el trabajo a estas organizaciones? Bueno, de una manera indirecta, si se quiere, y tiene que ver más bien con el resultado de la pandemia, Darío. Este era un país donde, según las encuestas, hasta el 70% de la población antes de la pandemia prefería pagar en efectivo, tenía siempre efectivo. Digamos que había muchos, incluso locales, donde la única posibilidad de pagar era realmente con dinero en efectivo, pero la pandemia vino a cambiar todo por el miedo que nos daba el contacto, y eso ha hecho que, por supuesto, se cambie un poco esa ecuación. La gente paga mucho más con los medios magnéticos, con el teléfono, con las tarjetas, y eso por supuesto cambia también la percepción, la manera de hacer los negocios. Sin embargo, pues hay métodos muy antiguos, más antiguos que la historia misma bancaria, para seguir trabajando con los dineros, los famosos hawala, que se remontan a siglos atrás. Pues es una de las estrategias con las que trabajan estas organizaciones, lo que hace que sea muy difícil también para las autoridades ponerle un cortafuegos real a este tipo de situaciones, Darío. Juliana, interesantísimo como siempre. Buen fin de semana. Un placer.